Bueno, un saludo muy cordial para todos. Mi nombre es Daniel. Estoy haciendo la licenciatura en lengua castellana y hoy voy a compartir con ustedes un tema sobre la interpretación de textos, más concretamente sobre la significación, tema de vital importancia en todo el ámbito educativo, inclusive desde el área de primaria, debido a que la significación como tal abarca grandes temas de fundamental interés en la construcción de los textos. Entonces, vamos a tener un pequeño video, un pequeño espacio, donde además de contenidos vamos a también a tener ejemplos que nos van a ayudar a que sea más entendible y sea más concreto lo que estamos planteando. Bueno, tenemos la interpretación de textos. Dentro de este, entonces, se encuentran unas palabras que nos dan o nos conllevan a otras. Inicialmente, entonces, tenemos la semántica del lenguaje. Es importante entonces comprender cómo la conexión del lenguaje con el mundo no es tan simple. Y esto conlleva a que debe haber un uso significativo de las mismas. Cuando entonces hablamos de un uso significativo, vamos o nos remitimos a lo que es el significado, que se da a conocer cuando se puede usar correctamente y entonces nos abarca la palabra. Y finalmente entonces tenemos el lenguaje. Todo esto desde la realidad social que nos rodea. También desde un lenguaje que es utilizado por el hombre para comprender su entorno. Y ahí entonces nos dice que el lenguaje es ¿qué? Conocer, pensar y hablar. Todos estos temas entonces se abarcan desde un tema que es de vital importancia, que es la significación. La significación es la razón de ser de cualquier proceso semiótico o lingüístico. Entonces empecemos a decir por qué la significación es importante en el aula. Justamente porque es el que nos permite que los niños conozcan, que los niños piensen y que los niños lleguen a un proceso social en el que puedan tener una relación con sus semejantes y con todas las personas que están en su entorno. La significación como tal es una construcción humana. Es por eso que desde ahí se derivan cierto tipo de subtemas que, que aportan a su buena construcción. El primero es el proceso sígnico, que es el permitido por la función del lenguaje. El segundo, la representación de la realidad. En este se muestra lo que estamos viviendo, lo que diariamente sentimos, pensamos o hacemos. Sigue otra que tiene relación y es resultado entre el hombre, las cosas y los fenómenos. Todas estas tienen que tener siempre una relación y obviamente nos da un resultado. Como cuarto entonces tenemos las experiencias subjetivas, que son aquellas cosas que pensamos pero que el otro no lo va a comprender desde ese mismo punto de vista. La interacción es yo justamente mezclarme con mis semejantes, hacer parte de, de lo que estoy viviendo. Y la experiencia subjetiva surge y aporta a la interacción social. Dentro de la significación se encuentran una serie de aspectos o palabras clave que permite dar sentido justamente a lo que se dice. Entonces tenemos la significación como un producto social. Esta permite interpretar la realidad de acuerdo a nuestra cultura. Estos aspectos entonces conllevan a dos cosas.
a unas prácticas sociales y a unas prácticas culturales. Las prácticas sociales entonces son las que diariamente entonces estamos viendo en nuestro entorno, y las prácticas culturales depende de la sociedad a la que pertenecemos. Combina de igual manera dos aspectos: pensamiento y lenguaje y lengua, y tiene unas funciones que la primera es ayudar a estructurar el pensamiento y la segunda es la comunicación social. Es importante resaltar que hay que saber construir lo que se dice, hay que saber interpretar también lo que se hace como lo que se escucha. Saber construir una lengua es saber construir y lograrla comunicar. Antes entonces de comentar los niveles de construcción de significado, se hace fundamental resaltar cómo la significación es un conjunto de signos o códigos, que inclusive tiene dos aspectos. Desde la convención social, que se lleva o se llega por medio de un consenso. Para hacer como más clara esta idea, entonces vámonos a un ejemplo. Para nosotros, cuando decimos silla, inmediatamente nos referimos a un asiento con espaldar, con cuatro patas. Esto, entonces, es lo que nosotros llamamos convención social. Lo que yo digo que igualmente otras personas los van a interpretar de esa misma manera, o por lo menos ya tenemos una concepción de lo que es. Y el segundo como tal es el propósito, que es o se basa en la intención de comunicar. Este es más que todo la intención comunicativa que yo le pongo a lo que estoy diciendo. Ahora, basándonos entonces en los niveles de construcción de significado, tenemos inicialmente el nivel referencial. Todo se da desde las percepciones en la cual se elaboran las representaciones y las transformaciones de la realidad. Todo está justamente desde lo que yo concibo, desde lo que yo siento o doy a conocer. El nivel lógico justamente es em, a las que se le agrega una noción de valor o contenido de verdad. Estas nociones eh, se da bajo diferentes aspectos. Se va bajo el número, el orden, la secuencia, el tiempo, la causa, el efecto. Y por último tenemos el nivel sociocultural. El nivel sociocultural es la interpretación de la cultura de la realidad. Es justamente lo que yo percibo, lo que yo escribo y a lo que yo le doy significado. En esta diapositiva entonces vamos a presentar una serie de aspectos que dan sentido a la significación. Y primero entonces tenemos el significado y contexto. Para hacerlo mucho más claro, entonces vamos a dar una serie de, de ejemplos que nos servirán para entenderlo. Igualmente su nombre pues lo indica, es el significado que yo le doy según el contexto. Entonces tenemos, yo puedo decir canal de riesgo, pero también hay canal de televisión, o banco del parque, o banco de dinero. Entonces se da desde estos aspectos, justamente la palabra coge sentido, coge significado de acuerdo al contexto. Pero entonces vamos a ver qué clases de contextos hay. Está el semántico. El semántico son las palabras que adquieren significado según la obra que lo acompañe. Ejemplo,
Yo puedo decir, el gato de la moto está malo. Como segundo tenemos la situacional. Esta se da en el espacio, el diálogo y el tiempo. ¿Qué ejemplo podríamos utilizar para este? Sería, ahora te doy el almuerzo. El físico como tercero. Se da mediante el apoyo del mundo que lo rodea. Un ejemplo para este sería, mira el cielo como está de oscuro. Y por último, la sociocultural. La sociocultural es el cúmulo de conocimientos en el contexto o comunidad. Para este entonces el ejemplo que yo doy sería, hey, parce, vamos a la farra. Y por último entonces tenemos la denotación y connotación. Podemos observar entonces que la denotación es dar un nombre a algo. Ejemplo, vaca, caballo, casa. Y la connotación es el valor comunicativo que el signo adquiere. En este entonces está noche, día, tristeza. Para hacerlo mucho más sencillo, entonces les voy a dar un ejemplo más cotidiano. Para la denotación, entonces, yo puedo decir perro. Y mucha gente entonces está pensando en animal, en canino, en doméstico. Y para la connotación, yo puedo decir perro. Pero entonces la gente puede pensar en chucho. Para finalizar entonces les voy a contar sobre los fenómenos semánticos. El primero entonces es la sinonimia. Permite expresar básicamente el mismo significado por medio de distintos significantes. Un ejemplo para este podría ser loco, que me remite a demente, grande, que me remite a alto, bonito, que me remite a hermoso, o dar, que me remite a ofrecer. La polisemia, como segundo, permite expresar varios significados por medio de un mismo. Aquí podría ser entonces, yo decir, me duele la cabeza. O yo podría decir también, ya han muerto 28 cabezas de ganado a causa de la sequía. Les voy a dar otro ejemplo para que quede mucho más claro. Puedo decir, ese banco de madera era de mi abuela. O, según el contexto, puedo también afirmar, tengo que ir a depositar un dinero en el banco. Y por último, entonces, y como tercer fenómeno, está la antinomia. Este entonces es la oposición que existe entre un tema y el otro. Esto es algo completamente distinto a la sinonimia. Entonces cuando yo me remito a alto, bajo, inteligente, bruto, bonito, feo.